CMI Última Emisión. Nueva jornada de protestas terminó en fuertes choques con la policía. Autoridades revelan pruebas de encapuchados alistando explosivo en universidades. Cuba asegura que está trabajando en extradición de jefes del ELN que están en ese país. Otra líder indígena fue asesinada en La Guajira. Con ella son 4 los acribillados esta semana en el país. Ley de financiamiento en la vida del gobierno, del Congreso y de los gremios. Proyecto podría sufrir grandes cambios. En medio de fuerte balacera fue capturado hijo del Chapo Guzmán en Sinaloa, México. Nueva conquista de las mujeres. Este fin de semana realizarán primera caminata espacial. Y el deporte es todo sobre el show de Ronaldinho esta noche jugando con Santa Fe en el Campín. Derrotas para Medellín y América por la Copa Libertadores Femenina. Mariana Pajón, distinguida como la mejor deportista de los Juegos Panamericanos de Lima. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Fuertes choques con la policía se registraron en algunas universidades de Bogotá al término de las marchas de las centrales obreras. El gobierno aseguró que grupos armados están ingresando a los centros educativos para adoctrinar a los jóvenes. En estas imágenes se observa cómo algunas personas encapuchadas al interior de la Universidad Nacional arman los explosivos. De la maleta sacan lo que al parecer, según las autoridades, son elementos para fabricar estos artefactos usados en las protestas, bloqueos e incluso lanzados desde el interior de las universidades. Y luego se desata una batalla campal. Por el hecho de solamente los disturbios, nos quitaron toda la venta. Malo porque eso es atemorizante para nosotros, los ciudadanos. El Ministerio de Defensa y la policía investigan nexos del ELN y disidencias de las FARC con grupos estudiantiles para la fabricación de explosivos que son usados en las manifestaciones. Han hecho presencia en las universidades grupos armados, han enviado personas que pertenecen a su organización. Eso lo hemos verificado. El ministro ha dicho que con pruebas recolectadas se busca identificar a los responsables. Entre los que estaban armando los artefactos explosivos, pues va a haber que identificarlos. Sería prematuro hacer un juicio de valor sin tener las debidas pruebas. Lo que tenemos las pruebas es que manejan artefactos explosivos, que hay un concierto para delinquir, que están agrediendo a un servidor público. Las autoridades cotejan listas encontradas en computadores del Frente de Guerra Urbano del ELN, en el que se revelan nombres de las personas que han infiltrado las marchas. El embajador de Cuba en Colombia se pronunció sobre la solicitud del presidente Duque para que el gobierno de la isla extradite a los jefes del ELN. Habló por primera vez el embajador de Cuba, José Luis Ponce, sobre la extradición de los integrantes del ELN que se encuentran en la isla a Colombia. El embajador respondió sobre los trámites que se están dando para que esto ocurra. La solicitud está siendo atendida debidamente y se le dará la respuesta en su momento adecuado. El embajador fue tajante al decir que la relación con Colombia no se quiere afectar. Nosotros queremos preservar la relación. A la pregunta de resguardar criminales respondió: creo que no, creo que se sabe exactamente qué es lo que está pasando. También aseguró que en este momento es necesario mantener la diplomacia para no afectar ningún avance en esta materia. La diplomacia cubana es una diplomacia serena, silenciosa y de negociación. El presidente Iván Duque mantuvo un diálogo corto con el embajador de Cuba a la salida de la Conferencia Iberoamericana número 20 de Ministros y Ministras de Cultura. Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon el asesinato de una lideresa indígena en La Guajira. Cuando se encontraba almorzando en un restaurante del distrito de Riohacha, fue asesinada la líder perteneciente a la etnia Guayú, Oneida Epiayú, oriunda del municipio de Manaure. En el mismo hecho resultaron heridas 4 personas, entre ellas un menor. 2 hombres en motocicleta atacaron con disparos
arma de fuego a las personas que estaban departiendo, entre ellas la mujer que ya saben que falleció. Hasta el momento no se conocen las causas del atentado sicarial que conmociona a la comunidad guayú del departamento. La Fiscalía haga el procedimiento para que sepamos cuál fue el origen de estos hechos. No se ha dado un parte médico sobre las personas que resultaron heridas. Hoy se adjudicó el metro de Bogotá. El consorcio chino APCA Transmimetro construirá y operará la primera línea por 20 años. CMI habló con la empresa china que ha construido 25 líneas en Asia y Oceanía. Después de 77 años, más de 10 alcaldes e innumerables intentos fallidos, este jueves por fin se adjudicó el metro de Bogotá. El consorcio chino APCA Transmimetro, conformado por China Harbour y Xi'an Metro Company, será el responsable de construir y operar la primera línea. Lo hacemos con los chinos. Yo como que todavía no me la creo. Este proyecto se nos murió como unas 15 veces. Necesitamos que todos sintamos amor por esta obra. Ya no más discusiones. Los chinos, con la oferta más económica, obtuvieron una puntuación de 100, dejando sin posibilidades al consorcio Metro de Bogotá del empresario mexicano Carlos Slim. Van a tener un metro en Bogotá automático de primera calidad. Check y su casa matriz CCC es uno de los grandes constructores de metros, especialmente en China. El metro iniciará su recorrido en este predio, conocido como El Corso, en la localidad de Bosa. Luego tomará la avenida Villavicencio, la avenida 1 de Mayo, la calle Primera hasta la Caracas, donde girará al norte. El metro de Bogotá se construirá a 13 metros de altura sobre la avenida Caracas y encima del sistema Transmilenio. Será un viaducto de 24 kilómetros que terminará en la Caracas con 72. Para la construcción se necesitan 1.400 predios. Tras el fallo de la Corte que tumbó la ley de financiamiento, el gobierno dijo que presentará el mismo articulado a consideración del Congreso y agregó que por esto aplazará la presentación del proyecto de reforma pensional. Con mensaje de urgencia, el gobierno presentará de nuevo la ley de financiamiento. No se le cambiará ni una sola coma al articulado ya aprobado en el Congreso. Vamos a presentar exactamente la misma reforma que fue aprobada en el Congreso. No introducirle cosas nuevas o propuestas nuevas a un proyecto que ya está hecho, porque esto sí demoraría mucho más la discusión y el trámite. Si no se llega a diciembre 31, tenemos el régimen anterior. Yo creo que en ese caso no solo el Congreso, sino en general todos los sectores serán muy responsables. Y esperamos que el Congreso sea lo suficientemente responsable, que estoy seguro que lo será en esta oportunidad. El texto de la norma se puede repetir perfectamente en un nuevo proyecto de ley. El daño colateral se da en la reforma pensional o reforma a la protección de la vejez, que se presentará hasta el próximo año. Esto nos obliga a introducir en la próxima legislatura. El gobierno ha dicho entonces no alcanza a presentarla este año, se irá para la próxima legislatura, con lo cual estamos demorando un poco más ese tema que realmente es importante que lo aboquemos. El gobierno no ampliará los beneficios por normalización de activos en el exterior. Olvídese de ese tema. Aseguró además que por el momento no se está vendiendo ISA. La venta de ISA, eso no existe ninguna decisión. La ley de financiamiento se radicará en próximos días con mensaje de urgencia. Y varios sectores políticos anunciaron que introducirán reformas al nuevo proyecto de ley de financiamiento que presenta el gobierno. Oscar Darío Pérez, representante del Centro Democrático, quien fue el coordinador ponente de la ley de financiamiento, asegura que son varios los cambios que se realizarán en la nueva iniciativa del gobierno. Una verdadera normalización, porque como quedó esta normalización le decíamos a la gente, acójase, pero tranquilo que inmediatamente lo van a investigar, pero entonces ¿eso para qué es? Aclarar un poco ese tema del impuesto al consumo a las viviendas de 918 millones de pesos hacia adelante. En renta habría que revisar si la rebaja de 10 puntos era la adecuada o no, si la renta presuntiva debe bajar como se propuso, mantener el régimen simple, modificándole algunos aspectos. El partido de la U, el Partido Liberal y Cambio Radical anunciaron reuniones para consolidar los posibles cambios. 21 demandas contra la ley de financiamiento que tumbó la Corte Constitucional cursan actualmente en ese tribunal. Algunos de los demandantes aseguran que es una terquedad del gobierno insistir en presentar el mismo proyecto para su aprobación en el Congreso. El Gobierno Nacional anunció que presentará al Congreso el mismo proyecto de la ley de financiamiento que fue declarado ilegal por la Corte Constitucional por vicios de trámite. Sin embargo, el Alto Tribunal todavía tiene entre sus manos el estudio de otras 21 demandas contra varios artículos de esa ley.
debido a que como solo a partir del 1 de enero de 2020 la decisión de la Corte tendría efectos, en este momento la ley está vigente y en consecuencia también los artículos demandados. Algunos de los temas que son objeto de revisión por parte del Alto Tribunal son el régimen de tributación simple, el impuesto de normalización tributaria y la penalización para evasores. Uno de los demandantes de la ley aseguró que el gobierno es terco, insistiendo en algo que es abiertamente inconstitucional. Creo que estamos llegando a un límite de un tipo de tributación que exonera a los grandes empresarios, graficando un régimen muy injusto. El Congreso tendrá hasta diciembre para tramitar la nueva ley. Congresistas de la oposición denunciaron un mico que afectaría los recursos de las universidades públicas en el presupuesto de la Nación aprobado para el año entrante. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, respondió que todo obedece a una recurrente desinformación. La denuncia sobre un mico en el presupuesto de la Nación aprobado para 2020, que afectaría los recursos de las universidades públicas, fue hecha por los congresistas de la oposición David Racero y Mauricio Toro. Dice que las universidades públicas deben financiar todos los procesos de deudas, de juicios, de contrapartidas que tengan que hacer directamente ellos. Eso lo estaba financiando antes el Estado. La ministra de Educación explicó que el artículo al que se refieren está en el presupuesto hace años, con el propósito de que cada universidad se encargue de pagar las demandas en su contra. Ni es un artículo nuevo, ni es un mico. Corresponde a la técnica jurídica y presupuestal, no va a menoscabar ni un peso de los recursos que tienen la destinación ni de los acuerdos ni de los recursos que honramos. Advirtió que lo que sí hay es recurrente desinformación. Más que campaña es recurrente desinformación y es recurrente mi deber y mi labor de informar a los colombianos. La ministra concluyó que el gobierno respeta la protesta social, que en todo caso debe ser pacífica. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, anunció ajustes en el censo poblacional. Bogotá quedó con más de 7,4 millones de habitantes. La entidad hizo un ajuste de 4 millones de colombianos en el censo poblacional que dio como resultado cambios sustanciales en algunas ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. En el caso de la capital del país se aumentó de 7,2 millones de colombianos a más de 7,4 millones de habitantes. Pese a ello, el total nacional se mantiene en los 48,2 millones de personas. La población efectivamente censada en Bogotá que reportamos el 4 de julio fue de 7,2 millones aproximadamente y la población definitiva con el ajuste de omisión censal queda en 7.412.566 personas. El gobierno presentará ante el Congreso de la República un proyecto para certificar las cifras como referente nacional. A pesar de la leve mejoría, el índice de confianza del consumidor continúa por un terreno negativo, por encima de los 2 dígitos. Las cifras de confianza del consumidor para el mes de septiembre no fueron buenas. El balance fue negativo en menos 10,7%, una mejora frente a lo que habíamos tenido en el mes de agosto, donde el balance había sido menos 11,8%. Entonces, terreno negativo, pero una mejora frente al mes de agosto. Nicolás Uribe es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy en una junta directiva extraordinaria, la Cámara de Comercio eligió por consenso a Nicolás Uribe en reemplazo de Mónica de Greiff. El nuevo presidente, quien fue representante a la Cámara, empezará a ejercer funciones el 16 de diciembre. El abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, le pidió a la Fiscalía ser escuchado en el marco del proceso por presunta manipulación de testigos. En una carta dirigida al fiscal general encargado, Fabio Spitia, Cadena dice que está dispuesto a rendir una nueva diligencia de interrogatorio para aclarar las reuniones que sostuvo con 2 exparamilitares que ahora son testigos en contra del senador Álvaro Uribe. La Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años de prisión al exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros, por la adjudicación irregular de un contrato por más de 16.000 millones de pesos. La decisión fue adoptada por la Sala de Juzgamiento, que le reprochó al exfuncionario el que hubiese otorgado el contrato a una empresa que no tenía la experiencia ni la infraestructura para hacer una investigación sobre el dengue. Hubo fuertes balaceras en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, en México, durante un megaoperativo policial que terminó con la captura de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡A la blindada! Es
Escenas de pánico se vivieron en Culiacán, México, donde se registraron balaceras en diferentes puntos de la capital de Sinaloa, donde civiles fuertemente armados se enfrentaban a sangre y fuego contra las fuerzas de seguridad mexicanas en uno de los puntos más concurridos de la ciudad. La razón, un tiroteo contra las autoridades federales durante una de sus rondas. Cuando decidieron responder e ingresar a la vivienda desde donde provenían las balas, encontraron y supuestamente capturaron a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán. Los ciudadanos de Culiacán vivieron momentos de angustia debido a que sicarios bloquearon algunas vías con sus vehículos armados con ametralladoras, desde las que disparaban a diestra y siniestra. Personas que estaban en sus vehículos se vieron obligadas a resguardarse donde fuera para huir del fuego cruzado entre gritos de desesperación y llanto. Varias víctimas de los tiroteos quedaron tendidas en el suelo a plena luz del día. Venezuela logró hoy un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Durante la Asamblea General que se celebró hoy en Nueva York, los 193 miembros votaron para elegir los 2 nuevos puestos de América Latina y el Caribe. Los elegidos fueron Brasil con 193 votos y Venezuela con 105 votos. El independentismo catalán no cede y tras 4 días de protestas que terminaron en violencia, el presidente de Cataluña, Quim Torra, propuso la celebración de un nuevo referéndum de independencia en respuesta a la condena contra varios líderes separatistas. La tensión es máxima en esta región autónoma, especialmente en Barcelona, que mañana será el epicentro del gran paro general secesionista, al cual se unirán movilizaciones de 5 diferentes ciudades. Las astronautas estadounidenses Christina Koch y Jessica Meyer protagonizarán mañana la primera caminata espacial a cargo de solo mujeres. La misión tiene como objetivo que ambas salgan de la Estación Espacial Internacional con el propósito de reemplazar un controlador de energía que se dañó durante el fin de semana. Este hecho, considerado histórico, podría tener una duración de 5 horas.